El día de hoy, entonces, como vemos aquí, nos toca trabajar el marco teórico. Mire, el marco teórico es un conjunto de ideas, un conjunto de conceptos, un conjunto de teorías, como dice su mismo nombre, un conjunto de teorías que le dan sustento, que le dan base al trabajo científico. Cuando nosotros hemos hablado de investigación, recuerdan ustedes, hemos estado hablando de investigación científica. Entonces, cuando nosotros hablamos del trabajo científico, requerimos algo sobre lo cual se sustente ese trabajo científico. En este caso, la investigación. Bueno, el trabajo científico en general, pero la investigación de manera específica. Y eso que sustenta al trabajo investigativo, al trabajo científico, no es otra cosa que el marco teórico, la teoría, también conocido en algunos casos como el paradigma. El paradigma. Y ese paradigma o marco teórico de alguna manera determina el derrotero, determina el camino hacia el cual se dirige el avance de la ciencia. ¿Ok? El marco teórico entonces sería, ojo, el sustento o la base que sostiene a todo el trabajo científico, el trabajo investigativo en nuestro caso. ¿Ok? Bueno, a ver. Lo que nosotros necesitamos es definir, encontrar, si se quiere, una serie de ideas, de conceptos, de teorías que de alguna manera nos deben ayudar a realizar el análisis de nuestro trabajo científico, de nuestra investigación en este caso. Deben haber teorías, ideas por ahí, científicas obviamente, que nos sirvan a nosotros para analizar, para interpretar, para conocer mejor el trabajo que estamos desarrollando, el trabajo científico, la investigación en este caso. ¿Ok? Muy bien. El marco teórico, de una manera bien sucinta, bien resumida, consiste en la recopilación de antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Pues no es otra cosa que investigaciones previas, trabajo científico previo, consideraciones teóricas en las que se sustenta nuestro proyecto de investigación, ¿no? Obvio, el proyecto de investigación es análisis, hipótesis, trabajo de campo, experimento, le llaman acá, etcétera, que permiten la interpretación y la formulación de conclusiones. Más o menos para ir clarificando, el punto de partida que nosotros conocemos como marco teórico será esta primera palabra, antecedentes. Y cuando nosotros hablamos de antecedentes, de lo que estamos hablando es de investigaciones previas a lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, entonces, el punto de partida para determinar el marco teórico, de acuerdo a lo que más o menos nosotros ya conceptualizamos, tiene que ver con esta primera palabra, antecedentes. Antecedentes, como su nombre mismo lo dice, hace referencia a trabajos anteriores, investigaciones previas, informes de investigación previos, libros que se han escrito. Y ahora vamos a definir eso. Pero tiene que ver con trabajos científicos anteriores al nuestro. Obviamente se entiende, un poco de sentido común nada más, se entiende pues que son trabajos científicos que han trabajado, han manejado información con respecto a los temas que yo quiero investigar. Eugenio, buenas noches. Profesor, buenas noches, profesor. Profesor, una consulta. En tema de los antecedentes, más o menos, ¿cuánto tiempo de antigüedad debería tener esa investigación, profesor? Ya, precisamente. ¿Hay un límite de año o no? Llegaremos a eso, ¿ya? En este momento quiero solamente dejar definido cuáles son los contenidos de esto que nosotros llamamos marco teórico. En la parte aplicativa ya discutimos ese tema. Hay quienes dicen 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, etcétera. Todo depende del tema que estamos tratando, ¿ya?
Claro, hay un consenso en 5 años, pero repito, depende del tema que estemos tratando. ¿Sí? Ya lo discutimos eso después. Muy bien. Entonces, si nosotros hablamos de antecedentes, hablamos de antecedentes, repito, estamos hablando de investigaciones previas. Y aquí surge un gran dolor de cabeza, un gran dolor de cabeza. ¿Ya? Y déjeme plantearlo de la siguiente manera. Mire, déjeme plantearlo de una manera bien simple. Yo no quiero no quiero que ustedes piensen que la vida solamente hay ideas políticas de izquierda y de derecha, pero para el ejemplo que quiero poner, disculpen, ¿ya? Para el ejemplo que quiero poner, digamos que solo hay izquierdas y derechas, ¿ya? Ideas políticas me refiero. Y obvio, esas ideas políticas están sustentadas en marcos teóricos. Entonces, más o menos, el tema era el siguiente. Décadas atrás, cuando una persona llegaba a la universidad a estudiar, fácilmente se dejaba convencer, disculpen la palabra, ¿ya? Se dejaba convencer por alguno de esos dos marcos teóricos. Repito, para el ejemplo estoy diciendo que hay solo derecha e izquierda, ojo, ¿ya? Solo para el ejemplo. No quiero decir que solo hay dos. Hay obvio un abanico de posibilidades, pero digamos para el ejemplo que hay solo derecha e izquierda. Entonces, el estudiante llega a la universidad y se deja convencer por uno de esos marcos teóricos, de tal manera que muy pronto él se ve reunido, digamos, más en comunión, si se quiere, con las personas de esa tendencia política. Y comienzan a estudiar y comienzan a hacer su trabajo en torno a un marco teórico. Puede ser de izquierda o puede ser de derecha. ¿Por qué? Porque así es, pues uno decide, ya me voy con este grupo porque parece que este grupo interpreta mejor la realidad, o me voy con el otro, etcétera. No, así es, más o menos. Entonces, cuando este estudiante quería hacer una investigación, ¿qué hacía? Recurría a los profesores de ese grupo y les decía, profesor, yo quiero investigar determinado tema y me gustaría tener material bibliográfico. Fácil, le decía el profesor. Acá tenemos al profesor tal, el profesor tal, el profesor tal. El libro tal, el libro tal, el libro tal. Obvio, ustedes entenderán que los profesores que eran de izquierda recomendaban material de izquierda. ¿Se entiende? Y los profesores que eran de derecha, etcétera, recomendaban material bibliográfico, teórico, etcétera, de derecha. Entonces, en esas épocas, disculpen que lo ponga así como una historia, en esas épocas era más fácil decidir o encontrar mi marco teórico de acuerdo a lo que yo quería investigar y de acuerdo al marco teórico que más o menos yo creía. ¿Por qué? Porque estábamos en una especie de cofradía donde todo el material que se estudiaba tenía que ver con esa corriente ideológica o teórica, si quieren ustedes, sean de derecha o sean de izquierda. Repito, es solo un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en el día de hoy? El día de hoy, ustedes entenderán que ya no tenemos esa relación profesor-estudiante. ¿Por qué? Porque el profesor ha dejado de ser el maestro y guía para convertirse en un facilitador del aprendizaje, si saben ustedes ese marco teórico. Entonces, ojo, cuando alguien quiere buscar bibliografía para su investigación, lo primero que hace, ojo, es abrir su navegador en su computadora, escribir los nombres, el tema que quiere investigar, pulsa Enter y aparecen 100 millones de referencias. Obvio, jamás terminamos de revisar esos 100 millones. Revisamos los 5 o 10 primeros, abrimos el archivo y dice, qué buen archivo, este otro, qué bueno, y lo descargamos y lo descargamos y lo descargamos y tomamos un pedazo de cada uno de ellos y lo ponemos en nuestro trabajo. La pregunta es, ¿yo cómo sé o cómo podría saber, ¿no? ¿Cómo podría saber si ese material que yo he descargado de internet
pertenece a un marco teórico o a otro. Ahí tenemos un gran problema, porque una persona más o menos entendida, sí, Luis Alberto, diga. Profesor, yo creo que ahí tendríamos que leer, ¿no? El documento o el PDF como esté y Claro. entender de qué se trata o de qué, a qué el investigador de ese artículo o ese PDF que abrimos, si coincide con lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, si nosotros buscamos lo que es una lateralidad en educación física, debemos saber si ese archivo corresponde realmente o se dedica realmente que nos sirva para lo que estamos buscando, ¿no? Sí, buena idea, ¿no? Buena idea. Obvio, lo que usted ha buscado, siguiendo el ejemplo que Luis Alberto está compartiendo, obvio hemos buscado lateralidad, enter, y ha aparecido ese artículo. Lo que yo digo, no estoy diciendo que ese artículo no trate sobre lateralidad. Lo que estoy diciendo es bajo qué marco teórico hace ese análisis. En el ejemplo puse izquierda y derecha. Yo cómo sé que ese artículo, el marco teórico que sostiene ese artículo, es de izquierda o es de derecha. Disculpen el ejemplo tan simple. Pero ustedes entenderán que hay marcos teóricos como estructuralismo, funcionalismo, marxismo, constructivismo, estructural funcionalismo, positivismo, interpretativismo, intersubjetivismo, etc. La pregunta es, ¿bajo cuál de esos marcos teóricos estoy haciendo yo mi investigación? Y yo cómo hago para determinar que ese texto que yo he descargado de Internet le pertenece a tal o cual marco teórico. Eso es lo que quiero que usted primero reconozca la debilidad que tenemos. ¿Cómo lograría eso? Pues yo tendría que ser un experto, entre comillas, en características de esos diferentes marcos teóricos que acabo de mencionar, para saber identificar al momento de leer, este señor lo que hace es, utilizando el marco teórico del estructuralismo, está definiendo lo que es lateralidad. Y este otro señor, utilizando el funcionalismo, define lo que es lateralidad. ¿Me explico? Entonces, lo primero que necesitamos es saber a qué marco teórico obedece determinado texto, determinado análisis, etc. Les decía hace un momento que muchas veces un lector algo informado revisa una tesis, un informe de investigación y encuentra que han mezclado marcos teóricos, ¿no? Sin ir muy lejos, yo no quiero ni mencionar el tema, pero por ejemplo, nuestro currículo nacional, Dios salve al rey, ¿no? Hay gente que cree que es una especie de Biblia o algo así. Nuestro currículo nacional, por ejemplo, ¿no? Tiene en sus primeras páginas 4 definiciones de lo que es sesión de aprendizaje. 4 definiciones. Y esas 4 definiciones obedecen a diferentes marcos teóricos. Ya pues, con eso les digo todo, ¿no? 4 definiciones en las primeras páginas a 4 marcos teóricos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que alguien quería trabajar muy ecuménicamente? No, sino que han copiado de acá, han copiado, y no se dieron cuenta que de los materiales que han extraído son materiales que obedecen a marcos teóricos diferentes, ¿no? Bueno, ese es el primer gran escollo. Nosotros, al momento de googlear, buscar, etcétera, deberíamos saber, lo pongo en condicional, deberíamos saber a qué marco teórico obedece determinado material bibliográfico que estoy utilizando. El ideal es que todos los materiales que yo utilice, todas las bibliografías, los textos, los artículos, etcétera, sean del mismo marco teórico. Ese es el ideal. Pero si yo no manejo definiciones teóricas, voy a tener problemas, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, el primer archivo está bueno, el segundo está bueno, el tercero, estos 4 los pongo, pero no sabemos
a qué marco teórico pertenecen esos 4 archivos. Nos vamos a dar con sorpresas cuando revisemos el material. Ojo, ¿eh? Muy bien. Entonces, ese es el primer gran problema, la primera gran dificultad aquí, ¿ya? La primera gran dificultad. La segunda dificultad para analizar el marco teórico tiene que ver con, bueno, el marco teórico llamado también marco de referencia, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Es el soporte conceptual de una teoría o de los conceptos teóricos que se utilizaron para el planteamiento del problema de un proyecto o una tesis de investigación. Es el soporte conceptual, es la base, ya lo hemos dicho, ¿no? Es la base. Los componentes del marco teórico son estos 3, y muchos de nosotros solamente nos quedamos en la primera parte. Le damos suma importancia a los antecedentes, pero no es suficiente con los antecedentes. Tal vez hasta más importante que los antecedentes son las bases teóricas, ¿no? Por ejemplo, nuestro currículo nacional, ustedes conocen el documento, lo manejan, lo trabajan permanentemente. Nuestro currículo nacional pretende, por lo menos, permítame usar el término, pretende ser constructivista, ¿no? Pretende ser constructivista. En muchas de las partes es cognitivista, en muchas de las partes es conductista, ya veremos eso en algún momento, probablemente, si nos toca si tenemos el tiempo para analizar el currículo nacional, ¿no? Pero, repito, el currículo nacional pretende ser constructivista. La pregunta es, ¿sabemos qué es el constructivismo? Al momento de definir los antecedentes, sí, pues yo voy a buscar artículos, informes, tesis, libros que trabajan la variable que yo estoy investigando. No sé, pues aprendizaje, lateralidad, desarrollo psicomotor, equilibrio, no sé, la variable que sea. Pero, por ejemplo, en bases teóricas, yo tendría que explicar qué cosa es el constructivismo si es que estoy en la misma línea que nuestro currículo nacional. No, el constructivismo, el estructuralismo no funciona para mí. Para mí es más importante el funcionalismo. Entonces yo tendría que explicar en bases teóricas qué es el funcionalismo y cómo me sirve en esta investigación para analizar estas variables. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Y finalmente el marco conceptual lo vamos a definir en un momento. A ver, ¿qué son los antecedentes? Y aquí vamos a ir respondiendo a la pregunta que hizo el colega. ¿Qué son los antecedentes? Antecedentes implica referir. La palabra clave aquí es referir, referencias. Por eso que en la última página de nuestro trabajo científico, sea el trabajo que sea, hay una página que se titula referencias, ¿sí? Hay una página que se llama referencias. Las referencias tienen que ver con los textos que hemos citado, los textos que nos han servido de base para hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que referir a esos textos. No es que yo lo copio y esta definición me parece bonita, ya creo que se entiende la idea. No es que yo lo copio y digo, como esta definición está linda, lo copio, lo pego y lo hago pasar como que fuera mi definición. No. Determinados párrafos, determinado texto que yo copio literalmente de algún otro texto, tiene los requerimientos necesarios, comillas, la referencia y la referencia completa en una página al final del trabajo. Ojo con eso. Creo que eso ya lo tenemos súper claro. Yo no puedo mencionar o usar una porción de texto ajena, que yo no lo he escrito. Ojo con eso, ¿eh? No puedo utilizar un texto, una porción de texto que ha sido escrita por otra persona, no la puedo utilizar y ponerla en mi trabajo y en la carátula poner mi nombre como que yo hubiese creado ese texto. No. Ya creo que ustedes saben que eso aquí en este país ahora es delito, ¿no? Es un delito de plagio. Ojo.
Si es que yo voy a copiar una porción de texto de cualquier otro material, lo voy a copiar y lo voy a poner en mi trabajo, yo debo indicar a quién le pertenece esa porción de texto. Creo yo que eso está súper claro, ¿ya? Si alguien tiene una duda sobre esto, este es el momento, por favor. Si está súper claro que yo debo indicar de quién es la porción de texto, un pulgar arriba, por favor. Necesito ver 20 pulgares arriba, ¿ya? Si ya entendimos que copiar una porción de texto y ponerlo en mi trabajo y no decir de quién es ese texto, es un delito, ya lo saben. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya lo vamos a ver en un momento. Necesito poner la referencia, indicar a quién le pertenece ese texto, ¿no? Muy bien. Entonces, repito, la palabra clave aquí es referir. Normalmente nos referimos a otros textos científicos. Acuérdense, lo que estaríamos escribiendo en un proyecto, en un informe de investigación, es un trabajo científico. La palabra clave es referir, ya lo dijimos, porque incluso el último capítulo tiene que ver con referencias bibliográficas es la idea, pero la idea es referencias. ¿Ya? Lo que nosotros llamamos citar un texto, es correcto el término, pero ahora se utiliza el término referir porque hacemos referencia, valga la redundancia, a los textos que estamos citando en nuestro trabajo. ¿Ok? La palabra clave es entonces referir. Además, el último capítulo de nuestro trabajo se llama referencias y ahí va la lista de todos los documentos que hemos utilizado como referencias en nuestro trabajo. ¿Y qué formato usamos? Ya saben ustedes, el formato APA. El formato APA nos dice que hay que mencionar el apellido, la inicial, el título del libro editorial. Si se trata de un libro. Si se trata de una tesis, también hay un formato. Si se trata de un artículo, tiene su propio formato. Para eso usamos el formato APA, ¿ya? APAS, así se llama, APA, APA. Listo. A ver, lo primero que quiero dejar sentado aquí es que normalmente en algunos niveles de investigación, por ejemplo, en maestrías y doctorados, obviamente, se usan referencias solamente a libros. Repito, en algunos niveles de investigación solo nos permiten utilizar determinados textos. En este caso, solo libros. ¿Ok? Solo libros. ¿Por qué no tesis? ¿Por qué no tesis? Porque las tesis, como su nombre lo dice, es una opinión. Una opinión. Puede estar basada esa opinión en una evidencia fáctica, si se entiende el término, ¿no? En evidencia que uno ha recogido al hacer trabajo de campo. Sí, pues, pero no deja de ser una opinión. ¿Se entiende? Por eso es que se llama tesis, es mi tesis. Esa hipótesis ya la comprobamos y se convirtió en mi tesis. Tal vez alguien por ahí en su tesis demuestra todo lo contrario de lo que tú has demostrado con tu tesis. Es posible, ¿ah? Por si acaso. El mundo científico es así. Entonces, esa es la razón por la cual las tesis son desdeñadas en ciertos niveles. En pregrado, que es lo que ustedes están manejando, es válido utilizar tesis. Bueno, también hay informes de investigación, artículos, capítulos de libros, creo que lo mencioné alguna vez. Y si yo, por ejemplo, escribo un texto científico, un informe de investigación, y lo quiero publicar, lo puedo publicar como un libro. Perfecto, ¿no? Obvio, tiene algunos otros requerimientos, qué sé yo, pero lo publico como libro. Pero a veces, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, no hay suficiente dinero para publicar un libro yo solo. Nos reunimos entre 20 capítulos, cada uno escribe un capítulo y lo publicamos entre 20. Entonces, mi informe se convierte en el capítulo de un libro. Es válido, es válido. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera podemos generar, entre comillas, ojo, digamos,
mayor validez o mayor consistencia al trabajo de investigación que yo estoy publicando. ¿Ya? Ojo con eso. Libros, artículos, capítulos de libro, tesis, etc. ¿Ya? Ojo, cuando estamos hablando de antecedentes, estamos hablando de artículos científicos, ¿ya? Repito, artículos o documentos científicos. Los libros, obviamente, son documentos científicos. Entonces, ¿qué tiempo de antigüedad? Lo que preguntó el colega temprano. ¿Qué tiempo de antigüedad? Normalmente, en la mayoría de los procesos de investigación, aceptan, entre comillas, que los textos tengan 5 años de antigüedad. 5 años de antigüedad. Pero ustedes entenderán que eso no es totalmente válido, totalmente cierto en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si yo quiero estudiar, digamos, la teoría cognitiva de Piaget? ¿Cuándo publicó su último libro Piaget? A ver, si googleamos rápidamente, nos vamos a enterar que Jean Piaget, sí conocen a Jean Piaget, imagino, ¿no? ¿Sí? Piaget falleció en 1980 y su último libro ha sido publicado poco después de que él falleció. Pero digamos que yo quiero estudiar el desarrollo de su teoría cognitiva. ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo estudiarlo porque su libro fue publicado en 1980? No, pues tengo que usar esa bibliografía. Obvio, mencionaré uno que otro texto por ahí de autores recientes, pero la base de la investigación tiene que ser libros de 1980, si me entiende. Entonces no hay manera que le diga, no, ese libro no sirve, pero si estoy investigando precisamente la historia de este personaje. Cuando hacemos, por ejemplo, un estudio sobre el marxismo, disculpen el ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿Solo voy a estudiar los últimos textos que se han publicado? No, pues si el marxismo se estableció en 1850, tengo que leer El Capital, etcétera, libros que escribió Carlos Marx, pero que, ojo, fueron publicados en esas épocas, que entonces no podría estudiarlo. Me explico, por favor. Todo depende del tema que yo esté trabajando. ¿Se entiende? Obvio, repito, ya los requerimientos, 5 años máximo, qué sé yo, algunos te dan más ventaja, 10 años, etcétera. En algunos casos yo he visto que te dicen del último año, o sea, 2022, más antiguo no. ¿Se entiende? Pero repito, todo es flexible dependiendo del tema que estamos estudiando. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? Todo depende del tema que estemos estudiando. A ver, por favor, si se entendió esto último, un pulgar arriba por lo menos, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, miren, permítanme utilizar el ejemplo que puso el colega acerca de la lateralidad. Miren, se ha descubierto, por ejemplo, en los últimos años, 5 años más o menos, lo siguiente, hablando de lateralidad. Ustedes saben qué es la lateralidad, imagino que ya saben lo que es la lateralidad. Vamos a dejarlo ahí, no queremos entrar a definición, pero ya saben lo que es lateralidad. Se ha descubierto, por ejemplo, en los últimos 5 años, que todavía existe, a pesar de que parece que estamos superando, pero todavía existe una carga negativa para las personas no diestras, ¿no? Es decir, hace unas décadas atrás, no sé si ustedes sabían, nacía un niño zurdo, ¿no? Y quería hacer algo con la izquierda desde pequeñito, y su mamá, su papá, que le decía, ay, no, este da la contra. No, le amarraban la mano a la espalda y dejaban que todo hiciera con la derecha. ¿Qué significaba eso? Que ellos habían nacido con un lado dominante y la sociedad, el entorno, le obligaban
a dejar ese lado dominante en reposo, en quietud, y entrenar su otro lado tal como si fuese lado dominante. Pero no es, pues, ¿no? Ellos han nacido con un lado dominante. Más o menos la estadística nos dice lo siguiente. Hay un estudio sobre que la población, miren, así como la población es más o menos 50% hombres y 50% mujeres, la naturaleza, entre comillas, decide eso, ¿no? Vaya a cualquier lugar del mundo y la población es más o menos 50% hombres, 50% mujeres. Décimas más, décimas menos, pero más o menos en ese equilibrio. Entonces se ha conjeturado bajo esa línea que existiría la naturaleza, determinaría que el 50% sea diestro y el 50% zurdo. Más o menos sería así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto es algo genético, natural, innato. La naturaleza hace eso. Pero ¿qué sucede? Si usted toma las estadísticas reales, en todas las sociedades hay zurdos entre 5 y 15%. ¿Qué está pasando? Eso significa que más o menos, miren, más o menos lo que está pasando es que la sociedad sigue poniendo trabas, entre comillas, a los que no son diestros. Los siguen mirando mal, los siguen marginando indirectamente. Cuando usted llega a un salón de clases, y todos los salones de clases son carpetas unipersonales, ¿para quiénes están diseñados? ¿No? De 20 carpetas, una es para zurdo, una. Entonces, la sociedad en sí, de alguna manera, presiona para que la gente sea, entre comillas, diestra. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo voy a investigar ese tema, por ejemplo, tendría que revisar investigaciones o informes de investigación de los últimos 1, 2, 3 años. No me serviría de mucho de hace 5, 10, 15 o 20 años, si me entienden. ¿Qué es lo que yo necesito para mi investigación en ese tema específico? Informes de 1, 2 o 3 años. Porque la idea de los antecedentes, ojo, la idea de los antecedentes es conocer lo que nosotros en ciencias sociales llamamos estado del arte o estado de la cuestión. Es decir, quiero saber qué es lo último que se ha trabajado. No lo que se trabajó hace 5 años, 10 años, eso ya no sirve. Lo que sirve para las investigaciones en este momento es el estado del arte, es decir, que es lo último que se trabajó. Eso es lo que necesito. Adelante, Irene, diga. Ya le entendí, profesor. Entonces lo que usted quiere decir es algo reciente, algo que sea ya un poco fresco, que no sea tan antiguo, ¿no? Para que uno pueda investigar más a profundidad el proyecto de investigación que estamos buscando. Muy bien. Perfecto, gracias. Creo yo que con esa frase creo que ya lo entendimos bien. Entonces, ¿de qué depende que yo busque de tal antigüedad o de tal antigüedad? Del tema que estoy estudiando. ¿Se entiende? No, sí, pues las instituciones te dicen 5 años, 10 años, 2 años, 8 años. Está perfecto eso, hay que ajustarse a eso. Pero depende del tema de estudio, del tema de investigación. Listo. Avanzamos. Bases teóricas. Las bases teóricas tienen que ver con analizar teorías, marcos teóricos que se consideren válidas para sostener el estudio. ¿Ya?
Bases teóricas son el conjunto de conocimientos, supuestos, principios y teorías que sirven de base para una investigación. Es el sustento sobre el cual se construye un estudio. Las teorías científicas pueden ser sociales o educativas. Bueno, en este caso educativas, ¿no? Como por ejemplo estructuralismo, funcionalismo, liberalismo, cognitivismo, conductismo, constructivismo, etc. Usted debe decidir bajo cuál de estas o tal vez otras líneas teóricas está construyendo su investigación, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hago una investigación sobre ciertas metodologías de refuerzo positivo, miren, facilito el tema. Cuando yo hago un análisis de la influencia del refuerzo positivo en el aprendizaje de mis estudiantes, ¿se acuerdan ustedes eso? El refuerzo positivo, eso de alguna manera propiciaba el aprendizaje o mejoraba el aprendizaje de mis estudiantes. ¿De qué estábamos hablando? Conductismo. Entonces, si yo voy a trabajar el efecto del refuerzo positivo sobre el aprendizaje de mis estudiantes, obvio, el marco teórico que yo debo usar es conductismo. ¿Se entiende, no? Ahora la gran mayoría de las investigaciones tienen que ver con esto de las neurociencias, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablamos de neurociencia o la neurociencia aplicada a la educación, ¿a qué marco teórico obedece eso? Cognitivismo. Cognitivismo, ¿no? Estamos manejando teoría que da miedo. Esa es la idea, ¿me entienden? Entonces yo tengo que determinar, ya, mi tema de investigación se ajusta a estas ideas, este marco teórico es el que sustenta ese tema de investigación. ¿No? ¿Se entiende? Entonces tengo que saber qué marco teórico es el que debe sustentar mi investigación. Y más aún, mire, paréntesis antes de que se nos vaya el tema, antes de que nos olvidemos del tema y no se aclare esto bien, eso del refuerzo positivo y negativo, por ejemplo, ha quedado de lado, ha sido dejado de lado. ¿Sí saben ustedes eso? Antes se acuerdan ustedes antes que cuando terminaba el día, el profesor le pegaba una carita sonriente en la frente a los niños que se portaron bien, y a los que no se portaron bien, no les ponían nada. ¿Se acuerdan ustedes, no? Hace unos años atrás, ni tanto, 2, 3 años atrás, ¿no? Tal vez hasta antes de la pandemia, ¿no? Venían, sonriente, porque tenían una estrellita en la frente, una carita sonriente, qué sé yo, ¿no? Porque le pegaban un sticker los profesores. A eso llamamos refuerzo positivo. Pero ustedes entenderán que luego de amplios y grandes estudios científicos con respecto al efecto de eso sobre los estudiantes, se ha determinado que no es positivo, al contrario, es negativo utilizar eso. Por esa razón ya no se usa en los colegios. Sí sabe eso, ¿no? En base a ciertas capacitaciones en verano, ya los profesores han sido conminados a no utilizar esa metodología. ¿Por qué? Porque hiere susceptibilidades, ¿no? Le pusieron estrellita a 4 o 5 alumnos y el resto, no, su autoestima se malogra, se deteriora. Entonces, por el bienestar de los que se portaron mal, no podemos premiar a los que se portaron bien. Disculpe, ¿no? Estoy haciendo una interpretación, imagino, un poco sesgada. Pero esa es la razón por la cual se ha dejado de usar ese refuerzo positivo, ¿no? Y podemos usar, hay un marco teórico que se llama se me acaba de ir el término, la disciplina asertiva, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Imagino que usted conoce el marco teórico de la disciplina asertiva. La disciplina asertiva tiene que ver con hacer solo comentarios positivos a hechos positivos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un estudiante que se porta mal, digamos, ¿no? Pepito se porta mal toda la clase, ¿no? Fastidia, pega, pelea.
hace bulla, tira cosas, qué sé yo, todo el rato se porta mal. ¿Qué nos dice la disciplina asertiva? No, Luchito, muy bien, Luchito, te felicito, Luchito, te estás portando muy bien, Luchito, sigue así, Luchito. La disciplina asertiva es así, hay que llamar la atención a las cosas positivas, ¿no? Positivas. ¿Por qué? Porque dice que el que se porta mal, cuando ve el refuerzo positivo para el que se está portando bien, él va a decidir portarse bien. Eso dice la teoría asertiva, pues la teoría de la disciplina asertiva, ¿no? Y eso probablemente puede funcionar en sociedades donde de 40 chicos, 1 o 2 se portan mal. Pero ¿cómo solucionamos el tema si de 40 chicos, 38 se portan mal y 2 se portan bien? Ahí tenemos una debilidad de ese marco teórico, ¿ya? Tenemos una debilidad. Bueno, ya, ahí está, cerramos el paréntesis. Muy bien, entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de antecedentes y cuando hablamos de bases teóricas, estamos hablando de referir o citar, en los términos que ustedes manejan, citar o referir textos formales. Y aquí quiero hacer hincapié a lo siguiente. Miren, yo no puedo entrar a una página web X, descargar el material que está en la página web, porque en esa página web no nos dicen quién es el autor de ese texto, ¿ya? No nos dicen quién es el autor. No puedo copiar eso y ponerlo en mi trabajo y presentarlo como que fuera mío. No hay manera de hacer eso. No hay manera. ¿Por qué? Porque es 99% seguro de que ese texto que usted ha encontrado en una página web le pertenece a algún científico, a algún investigador. En su libro, en su texto, etcétera, lo puso. Pero ¿qué hizo la página web? Como la página web no tiene requisitos, pues usted puede poner lo que sea en una página web y nadie se lo prohíbe. Lo que ha hecho el creador de esa página web es buscar un material en X lugar, lo ha copiado, lo ha puesto ahí, sin decir quién es el autor. Y como usted entra a esa página web, ve el texto que está bonito, es justo lo que yo decía, lo copia y lo pone en su trabajo, sin decir de quién es, estamos cometiendo plagio. Segundo, yo no puedo citar eso, poner eso en mi trabajo y citarlo como la página web. No podemos hacer eso, repito, porque una página web no es un documento formal, no es un documento científico. ¿Te entiende? Ahora, el consejo es el siguiente. Si usted ve que ese texto de esa página web es buena para usted, que usted lo podría referir, la idea sería buscar de dónde lo copió esa página web. Buscar el autor, buscar el texto, ¿ya? Buscar el texto, buscar el libro, el artículo, la tesis, el capítulo del libro, no sé, de dónde lo copiaron y referir a ese texto, no a la página web. Ojo, mucho cuidado con esto. Adelante, Irene. Claro, no, lo que está diciendo está bien, pero para mí ha sido más factible y más fácil buscar en Google académico, porque ahí sí está lo citado del autor, está todo específico, el año, ¿no? Más reciente, ¿no? Mucho más práctico para mí. Perfecto, muchas gracias. Como siempre, ustedes adelantándose a los acontecimientos, ¿no? Perfecto, ¿no? Magnífico, magnífico, me gusta eso. Ahora, para yo buscar textos formales, como dice ahí abajo, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Una de esas formas, la antigua, no quiero decir obsoleta, ¿ya? Pero la antigua forma de buscar esos textos formales es ir a una biblioteca. Pero profesor, usted está pensando en el siglo XX, disculpen. La manera por antonomasia, ¿ya?, de buscar textos formales es ir a una biblioteca. Como ya no vamos a la biblioteca, la pobre Biblioteca Nacional está vacía, llena de telarañas ahí, ¿no? Ya no vamos a la biblioteca. ¿Qué hacemos? Googleamos.
Y como bien dice la colega, podemos googlear de diferentes maneras, ¿no? Usualmente los documentos formales están en PDF, en formato PDF. Entonces usted busca un texto en formato PDF y usualmente es un buen material que usted puede usar como base, con las limitaciones que ya hemos mencionado antes. Pero la otra forma, lo veremos en unos momentos en el ejemplo, la otra forma es utilizar el Google académico. Y cuando usamos el Google académico, acuérdense, el Google nos muestra casi de todo, pues, ¿no? De todo lo que hay en el mundo, en el Internet, en el World Wide Web, ¿no? En todo el Internet. Pero cuando entramos al Google académico, como su nombre lo dice, es un Google que solamente refiere directamente los textos académicos. Y ahí usted encontrará referencias directas a artículos, libros, tesis, capítulos de libros, etcétera, revistas científicas, etcétera. También es posible suscribirse a esas revistas. Imagino que ustedes que ya son de 10º ciclo ya están suscritos o suscritas a revistas científicas de su especialidad. Revistas de educación, revistas gratuitas de educación física, de educación primaria, revistas de matemáticas, estrategias metodológicas de matemáticas, de comunicación, etcétera. Porque hay revistas gratuitas en Internet a los cuales usted se puede suscribir. Y cuando sale un número, usted le llega el comunicado de que ya salió un número con tales artículos. ¿Se entiende? Y muy pronto, espero, encontrar artículos suyos en esas revistas de investigación. Porque esa es la intención de la investigación, ya lo hemos dicho. ¿Ok? Entonces, la idea es buscar textos formales. Veremos eso en un momento. Y el ejemplo. Marco conceptual implica referir, ojo con la palabra, ¿ya? Citar si quieren, pero referir conceptos o definiciones que servirán para clarificar el enfoque de nuestro estudio. Es una especie de glosario, ¿se acuerdan ustedes? Una lista de términos con sus respectivas definiciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque a pesar de que hay palabras comunes en nuestro uso, por ejemplo, aprendizaje, comunicación, no sé, pues desarrollo del lenguaje, qué sé yo, ¿no? A pesar que usamos términos muy comunes en el mundo de la educación, a pesar de eso, nosotros debemos definir lo que significa educación, aprendizaje, el término que sea, en el marco teórico que estoy utilizando. ¿Ya? Hace poco, a ver, en un momento voy a compartir eso con ustedes, ¿ya? Encontré un archivo que había estado buscando por años, literalmente, ¿ya? Es un PPT que yo preparé para más o menos clarificar este tema, ¿ya? En un momento. ¿Qué es la idea aquí? La idea es que, por ejemplo, ¿qué significa sesión de aprendizaje? En mi investigación, sesión de aprendizaje significa tal cosa. ¿Se entiende? La definición. Acuérdense, lo acabo de mencionar, que en el currículo nacional hay 4 definiciones diferentes de sesión de aprendizaje. 4. ¿Cuál de ellas utilizamos? Vaya usted a saber. En mi investigación yo debo poner una y usar esa en toda mi investigación. ¿Se entiende, no? Bueno, ya, lateralidad, ¿qué significa? No sé, los términos, 10 términos que usted considere importantes para entender su investigación. Entonces, el marco teórico estaría compuesto por estos 3 subcapítulos: antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay preguntas, no hay dudas, si todo más o menos ha quedado relativamente claro, un pulgar arriba y avanzamos. Acá tengo una investigación, es una investigación muy genérica, porque he querido poner un ejemplo así muy genérico,
que no tenga que ver directamente con educación específicamente, porque ya le estaría haciendo la tarea a alguien, ¿no? Y eso también hay que tener cuidado. ¿Cuál es la idea? La idea es definir cuáles son las variables. En esta investigación, las variables son los psicosociales y el gobernante de turno, ¿no? Esas son las variables. Entonces, lo que hacemos es, primero, buscar antecedentes. Ya. Y eso en nacionales e internacionales también es solamente un cliché. Ojo con el término, ¿ya? ¿Por qué? A ver, les comento. Miren, por ejemplo, en Europa, las investigaciones, en España, por ejemplo, usted no tendría problemas en España, porque en España no les solicitan, como acá, manejar un idioma extranjero. No es una obligación manejar un idioma extranjero en España, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los españoles creen a pie juntillas que los textos importantes en el mundo científico están en español. ¿Me entienden? O sea, los españoles creen que usted no necesita manejar otro idioma para conocer lo mejor de la ciencia, porque los textos científicos, los mejores, están en español. O son producidos por español o están traducidos al español, ya están en español. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que el promedio del español académico maneja 3 idiomas. O sea, no es que le obliguen a aprender idiomas como acá. Ellos ya hablan desde pequeños 2 o 3 idiomas. ¿Se entiende? Pero a pesar de eso, el mundo de la academia no exige, ojo, no exige el manejo de una lengua extranjera. ¿Por qué? Por la razón que acabo de explicar. La idea es que los textos importantes de la ciencia están en español. Punto. Nosotros acá, ¿qué pensamos? No, probablemente los mejores textos están en inglés, así que te obligan a estudiar inglés. No, los textos importantes en ciencias sociales deben estar en francés, así que te obligan a estudiar francés. ¿Que es que acaso no hay traductores? ¿No está traducido ya? Entonces, bajo esa misma línea, no es posible que a nosotros nos obliguen, entre comillas, ¿ya?, a citar autores nacionales y autores extranjeros, ¿no? O artículos nacionales o artículos internacionales, como que haríamos una diferencia. Es válido, miren, es válido si usted está haciendo una investigación a nivel internacional, pero lo que usted quiere son antecedentes de acá en Comas, porque en Comas quiere evidenciar determinado fenómeno, determinadas variables. Pero si ¿quién ha estudiado en España o en Francia o en Portugal o en Tangamandapio a Comas? No, pero esa variable, la variable fue estudiada no sé, pues en Cáceres, en España. Pero, ¿qué tiene que ver esa investigación de esa variable en ese lugar con lo que está pasando en Comas? Me explico, ¿no? Entonces, eso también es, repito, eso de que te piden nacionales, internacionales, es una forma, pues, de parecer que están haciendo algo interesante, pero no tiene sentido eso si es que mi investigación está circunscrita en un lugar tan terreno como Comas, disculpen, ¿no? Disculpen el ejemplo, pero, o San Martín de Porres, o qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, yo no digo que no busque antecedentes internacionales, pero la idea es engarzar lo que han trabajado aquí, allá y acullá con lo que se trabaja en este lugar. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Muy bien. Variables en este ejemplo, psicosociales, gobernante de turno, definir la teoría, en este caso el funcionalismo, estructura-función, intentar que los conceptos pertenezcan a la misma línea teórica, ¿no?
Las referencias, ojo, en formato APA, los que no tienen el archivo del formato APA, me pasan la voz al final, yo lo pongo en la plataforma para que usted lo descargue. En el enlace recursos, ¿ya? Yo lo voy a poner ahí para que usted lo descargue. Es un archivo donde le dice, un libro se cita de esta manera, una tesis se cita de esta manera, un capítulo de un libro se cita de esta manera, un artículo en una revista científica se cita de esta manera, etcétera, ¿ya? Ahí el formato APA usted simplemente lo maneja y referencia sus textos, ¿ya? Busque bibliografía formal, ya lo hemos dicho, y no olvide las comillas y las referencias, es decir, apellido y año, y la cita bibliográfica completa en el capítulo referencias, ¿ya? Muy bien, acá hay varias explicaciones. Acá, por ejemplo, tenemos una cita de un libro. En el artículo que yo estoy escribiendo, en la investigación, qué sé yo cito, ¿no? Y Robin Jush dicen lo siguiente, ojo con las comillas, ¿no? Los seres humanos en esencia somos libros en blanco en los que escribe el entorno. En realidad Skinner resumió su convicción en el poder del entorno para modelar el comportamiento con la frase: denme un niño cuando nazca y haré de él lo que ustedes deseen. ¿Quién escribió esta porción de texto? Robbins y Judge, en el año 2009. La página también es importante. En algunos niveles exigen la página ahí. Dice que es la página 66. Pero en pregrado, por ejemplo, solo es suficiente con el apellido y el año. Cierran paréntesis. Ojo, yo he puesto en rojo para llamar la atención, no se usa colores en un texto, ¿ya? No se usa colores. Los colores es en negro nada más. Yo he puesto rojo ahí para que usted fije su vista. Esa es la referencia de una cita textual. Comillas y a continuación, entre paréntesis, el apellido del autor o autores, como en este caso, y el año de publicación. Y en el capítulo de referencias, al final, debe estar todo esto, miren. Apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título del libro, si hay edición, entre paréntesis, y la editorial donde se publicó este libro. Eso es lo que dice el formato APA. Esta es la referencia completa. Entonces, yo ya sé que este texto que tenemos aquí fue descargado, copiado de Robbins y Judge, Robbins S. Judge T., publicado en 2009, Comportamiento Organización, 13ª edición, Pearson Educación. Así se llama la editorial. Ojo, todo texto que yo referencie, que yo cite, debe estar entre comillas, con el apellido del autor y el año, y en el último capítulo, en la última página, la página de referencias, debe estar la cita completa del texto. Quiero que se entienda bien claro, miren, esto que está acá, es parte del texto de mi trabajo, ¿no? De mi trabajo. Pero, como está entre comillas y hay un dato entre paréntesis abajo, eso nos permite saber que ese texto no es mío, sino que yo lo estoy citando, refiriendo de otro autor. Pero acá no aparece nada de 13ª edición, no. Repito, la cita completa debe estar en el capítulo de referencias, al final, lo que nosotros antes llamábamos referencias bibliográficas o citas bibliográficas. Al final del trabajo hay un capítulo donde están todos los textos que se han citado. Acá, por ejemplo, no dice nada de eso. El requisito es poner el texto que yo he citado, entre comillas, el apellido y el año. Es todo lo que se necesita. ¿Se entiende? Es todo lo que se necesita. Muchas instituciones consideran que la idea para que usted utilice un material bibliográfico es que usted tiene el material bibliográfico.
Yo cito determinado autor, determinado libro, yo debo tener el libro en físico, entre comillas. Bajo esa lógica, miren, bajo esa lógica, es válido que usted tenga libros ya no en físico, sino en formato PDF. ¿Me explico? O sea, usted teniendo sus libros en formato PDF, algunas instituciones asumen que es como si usted tuviese el libro en físico. Entonces, cuando se cita un libro en físico, se pone de esta manera, como ustedes ven en la diapositiva. Cuando usted tiene un libro en físico, se pone de esta manera. ¿Ok? Pero si usted no tiene el libro en físico, usted tiene el libro digital, entre comillas, ¿qué es lo que necesita? Esto, la dirección de dónde fue descargado. No todas las instituciones te permiten hacer eso. Repito, a partir de maestría y doctorado, le piden que sean libros, y libros que usted tiene, no libros que están en internet o algo así. ¿Sí? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, a ver, un pulgar arriba si me entendimos. La otra posibilidad, la que acaba de mencionar el colega, es que cada institución de educación superior, universidades, pedagógicos, institutos, etcétera, tienen su propio repositorio. ¿Qué es un repositorio? No es otra cosa que un espacio, un sitio en Internet donde se almacenan las investigaciones científicas de cuánta persona participa en el mundo académico en esa institución. Claro que hay algunas tesis que están, entre comillas, como ocultas, qué sé yo, pero la gran mayoría de las tesis están disponibles. Pero ¿qué pasa si tu institución te dice, mira papito, mira mamita, tú puedes hacer tu investigación, pero no te permitimos citar tesis? Entonces, esos repositorios no te servirían en este caso, por lo que ya mencionamos antes. Claro, si te permiten citar tesis y solo tesis, está perfecto, pues. Puedes entrar al repositorio de la Universidad de San Marcos y descargar todas las tesis que quieres. Puedes entrar al repositorio de, no sé, de la Villarreal, de la Ricardo Palma, qué sé yo, porque se puede acceder fácilmente. Ya, no quieres entrar a universidad por universidad. SUNEDU tiene un compendio de la mayoría de las tesis de todas las universidades, en Renati me parece que se llama, ¿ya? A ver, acá. Google, SUNEDU, Renati, de trabajo de investigación. Ay, perdón. Renati, ¿no? Ahí está. Aquí entonces son repositorios nacionales, etcétera. Miren, usted puede buscar por tema, puede buscar por autor, puede buscar, no sé, pues por lo que sea, ¿no? Usted puede buscar aquí por especialidad, por universidad, etcétera. Acá, por ejemplo, miren, ranking de universidades, ya se borró, ¿no? Clima familiar y desarrollo del lenguaje oral, muy bien, ahí está, ¿no? Perfecto. Ya, acá está, por ejemplo, miren, 115.711 tesis de la universidad esta, ¿no? La Católica, 21.366. San Marcos, 19.500, etcétera, ¿no? Ahí está, pues. Usted quiere buscar por universidades, por autores, por asesores, por temas, miren, educación, etcétera. Entonces, hay una infinidad de formas, entre comillas, para que usted busque información adecuada, información científica para su investigación. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, alguna consulta de parte de ustedes antes de pasar al trabajo colaborativo? Preguntas. Primero, a ver, nos queda muy poco tiempo. Vamos a trabajar esta parte del marco teórico, tal como dice la tarea de la semana. A ver, aquí está la tarea de la semana. Un segundo, por favor. Un segundo. Ya ustedes saben, eso ya está en la plataforma.
en el Classroom, usted simplemente ingresa y sube su documento. Antecedentes, 2 referencias para cada una de las variables de investigación, ya saben, más el texto adicional. La idea es que se note bien dónde está el texto y dónde está su texto adicional. No le pongan colores, pues las comillas son suficientes, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Si usted va a empezar a dar su opinión, no use comillas, obviamente, no creo que se entiende. Solo las comillas es para el texto referido, para el texto citado. Marco teórico o bases teóricas, como usted guste llamarle, y marco conceptual, 10 términos que usted va a utilizar, ¿no?